Profe, profe, Sí, dígame, vale. que, que voy a tener la cámara apagada porque el teléfono se me está descargando. Ok, bien. Entonces vamos a ir a explicar. Bien. Centroamérica y las Antillas en México. Las Antillas fueron las primeras tierras conquistadas en América, porque recuerden que ahí fue donde llegaron los españoles primero, a lo que fue la Española, que es lo que actualmente se conoce como Haití y República Dominicana. También se lanzaron expediciones a las islas vecinas como ser Cuba, Puerto Rico y Jamaica. Estas islas fueron conquistadas por los españoles y aquí era donde se daban los grandes cultivos de caña de azúcar. Bueno, en Centroamérica, Pedro Arias Dávila sometió a Panamá en el año 1519, después Diego González Dávila y Hernández de Córdoba conquistaron Nicaragua en el año 1524, Cortés envió desde México a Pedro de Alvarado para que conquistaran Guatemala y El Salvador. Ahora, para conquistar Honduras, Cortés envió a Cristóbal de Olid. O sea, para ir viendo cómo se fueron conquistando las regiones que hoy conocemos como país. En el caso de Norteamérica se inició a principios del siglo XVI y fueron los ingleses y los franceses, ¿verdad? Los ingleses en la costa atlántica de Estados Unidos fundaron las 13 colonias de Nueva Inglaterra, mientras que los franceses colonizaron el este de Canadá. Bien, me avisa cuando termine de copiar esto, por favor, Valerie, para ir avanzando. Cuando Ok. termine, ¿quién dice Canadá? Para ir avanzando.
Muy bien, ¿cómo vamos, Valeria? ¿Va por Canadá? Yo voy desde México a Pedro. Desde México, Pedro de Alvarado para que conquistara Guatemala y El Salvador.
Muy bien, Valerie. En el caso de Sudamérica, o sea, desde Colombia hasta Argentina, ¿verdad? Fueron colonizados por los españoles, solo que en el caso de Brasil fue colonizado por Portugal, o sea, por los portugueses. Por eso es que en estos países se habla el portugués, en Brasil, porque ellos fueron colonizados por los portugueses. En Estados Unidos se habla el inglés porque fueron colonizados por Inglaterra, o sea, por los ingleses. Parte de Canadá también se habla el inglés porque fue colonizado por los ingleses, pero hay una parte de Panamá, perdón, de Canadá que se habla el francés porque fueron colonizados por Francia, o sea, por los franceses. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Muy bien, ya va a terminar de copiar todo esto para luego pasar con el siguiente tema. sí, voy por Sudamérica. Muy bien. De ahí vamos a hablar del tema colonización de América. ¿Lista? Sí, Ok. Luego tenemos lo que es el tema de la colonización de América, donde primero se da la conquista, ¿verdad? O sea, primero el descubrimiento, luego la conquista y luego la colonización. Las autoridades españolas organizaron el gobierno de las colonias de varias instituciones. O sea, ellos tenían instituciones que se aplicaban en España, que las vinieron a aplicar aquí en América para gobernar lo que las colonias que ellos establecieron aquí en el continente americano. El virreinato constituyó la máxima expresión territorial y político-administrativa que existió en la América Española y estuvo destinado a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía peninsular sobre las tierras recientemente descubiertas. El virreinato estuvo encabezado por la figura del virrey, ¿verdad? Que era el representante personal y especie de alter ego, o sea, el otro yo, era el que representaba al rey aquí en América. El rey estaba en España, pero el virrey era el que lo representaba aquí en América. Por ellos le llamaban el otro yo, del monarca en las Indias. A nosotros nos denominaban las Indias porque ellos habían creído, ellos creían, mejor dicho, que habían descubierto lo que eran las Indias, que eran con los que tenían comercio con las Indias, Japón y China. Pero cuando llegaron acá, ellos accidentalmente descubrieron un nuevo continente para ellos, ¿verdad? Que ya tenía bastante tiempo de existir. O sea, no éramos viejos. Es nuevo en el hecho de que lo empiecen a invadir. En los primeros tiempos, el nombramiento de virrey se hacía de por vida. Luego, dicho mandato se limitó a 3 años y más tarde se extendió gradualmente hasta los 5 años. El virrey además pertenecía a la nobleza española, o sea, cercana al monarca, quiere decir cercano al rey, y ejerció la autoridad suprema dentro de la jurisdicción indiana, o sea, dentro de las colonias españolas que habían aquí en América. Fue el jefe civil y militar dentro de su unidad administrativa, dependiendo de él también la justicia, el tesoro y los aspectos seculares del gobierno eclesiástico, o sea, de la iglesia. Eclesiástico se refiere a la iglesia. Bueno, vale, vamos a ir copiando todo esto, por favor, para luego ir avanzando. Vamos. Cuando finalice, por favor, encienda la cámara en ese momentito, levante el pulgar y de ahí continúa. O me dice, ya finalicé, pues podemos avanzar.
Bueno, luego del virreinato tenemos lo que es la capitanía general. La capitanía general generalmente no era expresión territorial administrativa, sino que era la competencia militar más alta, agregada a individuos u otros cargos administrativos. Así los virreyes eran capitanes generales en todo el territorio de su virreinato, donde no había capitán general propio. La mayoría de los capitanes generales ejercían esa función junto con el cargo de gobernador, coincidiendo los territorios de su gobernación y capitanía general. Pero también hay casos donde los virreyes recibieron competencias de capitanes generales en las provincias de gobernadores, capitanes generales subordinados. Más importantes en los casos de capitanes generales, gobernadores, que además eran presidentes de audiencia, el territorio de su capitanía general se extendió sobre el territorio de la audiencia, siempre que no había otras disposiciones particulares. Se formaron 4 capitanías generales, la de Cuba, la de Chile, la de Guatemala y Venezuela. Teníamos 4 capitanías generales en lo que era América: Cuba, Chile, Guatemala y Venezuela. ¿Entendido, Valerie? Sí, ya terminé lo de arriba, profe. Muy bien, en el caso de la Real Audiencia, fue el más alto tribunal judicial, oiga bien, judicial de apelación en las Indias, pues contó con jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida incluso al ámbito eclesiástico, o sea, la iglesia.
O sea, este era el tribunal, la Real Audiencia. Esto último, o sea, del referente a la jurisdicción civil y criminal de lo eclesiástico, de esto último, debido a una de las facultades que el Real Patrón otorgó a la corona, la creación de las audiencias indígenas, tuvo como principal objetivo reafirmar la supremacía de la justicia del rey por sobre la de los gobernadores, porque pasaba algo de que como los gobernadores acá no estaban en contacto directo con el rey, a veces querían hacer lo que ellos quisieran, ¿verdad? Tomándose el atributo de que como tenían el poder y eran la representación de las autoridades españolas aquí en las tierras americanas, entonces se fueron creando este tipo de implementos para poderlos, ¿cómo le digo? Para poderlos someter a juicio. Bien, ¿cómo vamos, Valerie, con la parte de arriba de las capitanías? Yo voy por cargo de gobernador. Cargo de gobernador. A ver, capitanes, capitulares. Y va, vamos, un poco más rápido. ¿Cómo vamos, Valerie? Yo ya voy por la Real Audiencia. Ajá, de la audiencia. Ya va por la número 3. Sí, Ok. Vamos, copiarla para luego pasar con los cabildos o ayuntamientos, que era el gobierno local de la ciudad y los pueblos. O sea, ellos eran los que sometían a lo que llaman cabildos abiertos, se aprobaban o no aprobaban tal cosa. Pero era quien jugaba este papel en los cabildos del ayuntamiento eran las personas locales de las ciudades.
Muy bien, Valeria, ¿ya va por el cabildo o ayuntamiento? Yo voy por el número 5. El Consejo de India. Muy bien. Sí. El Consejo de India, sus competencias comprendían la intervención en todos los negocios de las Indias, el nombramiento de su autoridad, la administración de la hacienda, o sea, estos eran los que recaudaban los impuestos, ¿verdad? La organización de las colonias, la legislación, las visitas de las residencias. Era el orden judicial, era la máxima instancia en los asuntos civiles, aunque más tarde se le encomendó también la jurisdicción criminal. Ahora, ¿cómo estaba constituida la organización social en el tiempo de los españoles, cuando la colonia? Pues la sociedad colonial se caracterizó por la existencia de marcadas desigualdades entre los diferentes grupos sociales. Los españoles y sus hijos nacidos en América, o sea, los criollos, ocupaban los lugares más importantes. Estaban los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, pero que se vinieron a vivir aquí, ¿verdad? Porque necesitaban tener el control sobre los aborígenes. Y estaban los criollos, que eran hijos de españoles, solo que esos habían nacido acá, los niños. Y los mestizos era la mezcla de un indígena con un español. Y ahí estaban los indígenas, los mulatos, los zambos y los esclavos en la clase más baja y eran a los que pasaban molestando y que tenían que trabajar sí o sí. O sea, ¿quién explotaba? Bien, vamos a ir copiando esto y ahí vamos a pasar con la economía colonial, como era la economía en el tiempo de la colonia. Vamos, Valeria. ¿Por dónde va, Valeria? Organización social. Muy bien, organización social. Ya, aquí ya la tenemos, ya hablamos de la economía social, perdón, de la economía colonial. Se crearon sistemas económicos como las reducciones de indios, la encomienda, el repartimiento, la mita y el llanaconazgo para asegurar la mano de obra en plantaciones, haciendas, obrajes, minas, entre otras. La mayoría de estos sistemas obligaban a los indígenas a trabajar para los españoles y el único que se miraba beneficiado era el español, porque el indígena solo trabajaba, no era propietario de ninguna de estos tipos de plantaciones, de haciendas o de minas, sino que la encomienda consistía en que había un español al que se le encomendaba los indígenas y él los ponía a trabajar, ¿verdad? El repartimiento de tierra que se daba entre los españoles y quien las trabajaba eran los indígenas. Y el único que miraba beneficiado era el español.
¿Son la tablita ya, Valeria? Sí. Muy bien. En el caso de la Iglesia Católica y las artes, la misión principal de la Iglesia Católica fue evangelizar a los nativos en la fe católica y formar sus valores espirituales. O sea, con esto de la evangelización se ponía una especie de control sobre los nativos que estaban acá en América, ¿verdad? La iglesia ejercía control para los reyes. Para ellos era que servía la iglesia, era para los reyes. Se impone la religión, porque recuerda que los aborígenes tenían sus propias creencias, eran politeístas porque creían en más de un Dios. La religión católica influyó en todas las expresiones artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, ya que su fin era la evangelización y la enseñanza. Pero no era porque quisieran, sino era forma de tener control, porque se le impone el idioma en español y así se les resultaba más fácil la comunicación. ¿Verdad? No es como que ellos no trataban bien a los aborígenes, no. Era forma de tener un control y sacar beneficios siempre. Bueno, termina de copiar esto de la economía colonial y con eso vamos a finalizar, ¿vale? Ya, profe. Oye, Valeria, finalizamos con eso. Dime esa parte.
Igual, hasta mañana. Hasta mañana.